Buenas tardes, profesor. Si algún compañero viene mi charla, buenas tardes a todos. Primero que nada, desearle éxito en todas las labores cotidianas que estén ejerciendo. Y segundo, desearles mucha salud, sobre todo en este tiempo de pandemia, y que ojalá todo se cambie pronto y se mejore pronto todo, se regularice todo, y así podamos regresar a dar clases. Antes de comenzar, una pequeña, digamos, introducción, no necesariamente del tema, sino antes de comenzar, hablar de la situación un poco, cómo me hubiera gustado dar plomería, sobre todo dos presenciales, hacer junto a mis compañeros y con usted la prueba de percolación. Siempre me interesó esa prueba de percolación, siempre. Desde que, bueno, yo tengo amigos que son graduados ya y siempre hablaron de la prueba de percolación que se debe hacer cuando se construye una casa y todas esas cosas, que se gana dinero. Siempre me interesó, eso fue una de las cosas que siempre esperé justo cuando sabía que se iba o se daba en plomería 2. Bueno, gracias a Dios la metodología que se implementó es bastante buena y creo que lo más importante que se está aprendiendo. En esta metodología digital, lo más importante es que se den las herramientas y obviamente que el estudiante, o sea, nosotros queramos aprender de la mejor manera, porque en cierta parte mucha responsabilidad también queda sobre nuestros hombros si queremos o no aprender. Bueno, con eso, con esa pequeña introducción, hablando un poco de actualidad, mi tema, el día de hoy, a la cual me toca resumir bastante, profesor, y hablar de, pues, de lo más conveniente según sus instrucciones, lo que más, digamos, nosotros hemos o veremos o utilizaremos en plomería. A mí, en lo personal, me tocó hablar o ampliar la información sobre la norma NFPA 25. Y para la presentación tengo elaborado un PowerPoint. Vi que no era necesario, pero pues como en toda charla presencial, siempre se utiliza un PowerPoint, decidí también incluir un PowerPoint en mi presentación. Sin más, la presentación también tengo que hablar que consta de 6 minutos a 10 minutos, o sea que hay un tiempo bastante reducido para tratar de ampliar o hablar de algo, de una norma pues que contempla sobre todo muchas cosas importantes. Sé que otras normas quizás se presten para reducir o resumir mucho, ya que pues, se asemeja un poco a plomería, pero la que yo escogí, me recuerdo, claro que la escogí, porque una de las preguntas que vino en el primer parcial de plomería 1 eran normas NFPA relacionadas a la plomería. Y me recuerdo bien que eran dos preguntas, dos rayas, era la NFPA 14 y la NFPA 25. También hablamos un poco de la NFPA, pero no necesariamente tan a profundidad como el día de hoy. Así que bueno, tengo 6 minutos a 10 minutos y empieza a correr, me imagino yo, cuando comienzo a exponer. Así que sin más, profesor, no le quito más tiempo, comienzo a exponer. Tengo que dejar de grabar, de compartir, exacto. Presentación de plomería. Y bueno, profesor, sin más, comenzar a hablar, ya hicimos una pequeña introducción de lo que es la norma NFPA.
Que aquí en la presentación, como ya dije, me tocó hablar sobre la norma NFPA. Mi nombre es Ricardo Espino y el curso pues ya plomería 2 del segundo año. Mi norma, como lo dice la norma NFPA 25, se trata sobre lo que es la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendio a base de agua, ¿no? Entonces, después de leer todo lo que era la norma, de leerla varias veces, pues llegamos a la conclusión de que obviamente la misión principal de los sistemas de protección contra incendios es, uno, salvaguardar la seguridad de las personas, instalaciones y mantener la continuidad de las actividades en cualquier incendio o emergencia. Aquí hablo, sobre todo aquí en Panamá, se trata o veo yo que esa norma se aplicaría sobre todo a lo que es a las áreas comerciales, las industrias y hoteles, ¿no? Por lo menos aquí lo que a mí se me viene a la mente mucho son los centros comerciales. Gracias a Dios aquí en Panamá no se ha ocasionado algún incidente con, eh, bueno, de lo que tengo de conocimiento con algún centro comercial, pero en sí esta norma, como ya estaba diciendo, hablamos sobre lo que es los sistemas de protección contra incendios. Estos sistemas de protección siempre deben estar en guardia y listos para actuar en cualquier conato, dado que estos sistemas de contraincendios, debido a que todos los días no hay incendios, todos los meses, quizá ni siquiera todos los años, hablando obviamente de una industria, eh, estos sistemas permanecen mucho tiempo o largas temporadas sin funcionar. E incluso hay casos de que mejor así no se logran o no se utilizan nunca. Entonces es de mucha importancia esta norma, ya que esta norma nos indica la forma adecuada de la labor de mantenimiento en los mismos. El objetivo principal para esta charla, mi objetivo principal fue cómo yo me centré en elaborar esta charla, este trabajo. Fue muy difícil para mí, como ya le dije, profesor, resumir todo esto, toda esta cantidad de material, pero en sí me centré obviamente en las dos ideas principales que usted me brindó a la hora de darme la información. ¿Qué fue? Primero, obviamente el objetivo principal de mi investigación es dar una visión clara sobre las tareas de mantenimiento preventivo a llevar a cabo en los sistemas de protección contra incendios. Ya sabemos que la norma en sí, como dice, inspección, mantenimiento y prueba de sistemas de contra incendios a base de agua. Para ello, en los distintos sistemas de protección contra incendios, ya sabemos que existen diferentes tipos de sistemas contra incendios, ya sea por lo menos una instalación industrial, comercial, turismo, obviamente real, que tenemos aquí en Panamá. Esta investigación informativa en sí la dividí en dos partes. Primero, me centré en hacer una descripción en algunas pruebas a realizarse en diferentes sistemas de protección contra incendios, los diferentes componentes que componen en sí el sistema de protección contra incendios, basándome en datos técnicos de los propios fabricantes, equipos, manuales y fotografías. Bueno, como ya usted me indicó aquí en esta charla, en esta norma NFPA nos indica sobre todo el tiempo que se debe realizar cada prueba de cada componente del sistema de protección contra incendios. Pero en sí solamente habla de lo que es la regularidad con la cual nosotros debemos hacer las inspecciones, pero no habla de qué tipo de pruebas se deben hacer. Y es ahí donde yo, pues, ampliando un poco la información, revisé un poco lo que es los detalles técnicos, datos técnicos de los fabricantes, de los equipos, manuales y obviamente fotografías que encontré en internet. Esa fue una idea. Segundo,
obviamente observando las fichas de mantenimiento preventivo, hizo una descripción correspondiente a las distintas labores de mantenimiento, llevando a cabo los sistemas de protección contra incendios, llevado a cabo en los sistemas de protección contra incendios, que cuenta cada instalación, así los registros a reflejar, distintas labores, mantenimiento, y ya que obviamente colocar lo que es las fichas que nos presenta la norma en nuestro trabajo lo volvería muy extenso y poco atractivo para ver. Entonces, en la primera parte me centré sobre lo que fueron, para mí, una de las partes más importantes, que fueron los sistemas de rociado o los rociadores, ¿no? Aquí vemos un pequeño croquis de lo que son un pequeño sistema de rociado o a base de agua. Entonces, los sistemas de rociados. Anualmente se harán inspecciones desde el nivel de piso, ¿no? Los rociadores no deben presentar golpes, no deben presentar filtraciones o corrosión, que en sí son los problemas que más frecuentemente se ven en los sistemas de rociados, ¿no? Para un buen mantenimiento, estos mismos se deben probar trimestralmente, también los sistemas de alarmas, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe o qué pruebas, según la información obtenida, se deben hacer? Hablamos de las pruebas hidrostáticas, que son las cañerías húmedas con agua hasta 200 psi durante 2 horas. Y en las cañerías secas, una preacción, diluvio, etcétera, con aire de 40 psi hasta las 24 horas, ¿no? En sí, por lo menos aquí hablamos, o son pruebas de hermeticidad, en la cual lo que queremos ver es que no haya fugas, como ya sabemos, lo que es la hermeticidad y la estanquidad. Nuestro profesor pues, nos dio la información de plomería 1. Estanquidad obviamente es la capacidad de las instalaciones de lograr que los líquidos que circulan o escurren dentro de estas tuberías se queden dentro de la misma sin posibilidad de salir. Eso en sí es la estanquidad. Entonces, pruebas operacionales. Se debe hacer una detección de flujo, alarmas hidráulicas, eléctricas, y también se deben hacer lo que son pruebas de drenaje principal. También los rociadores deben someterse a prueba cuando, 1, rociadores estándar 50 años de servicio y cada 10 años de posterioridad. Estaba viendo que hay sistemas de rociado que tienen, o sea, que decía que ya en sí los sistemas de rociado antes del año 1920 ya se deben cambiar. Y me sorprendía mucho que todavía quizás hay empresas que tengan sistemas de rociado con más de que 40, 50, 60 años. Bueno, y quizás nunca utilizado, obviamente, para una mejor, digo, por suerte mejor. Sí. Rociador de respuesta rápida a los 20 años, se efectuará sobre, esto es muy importante para hacer la muestra, no que se va a hacer la prueba en todo el sistema de rociado, sino que se toma aproximadamente el 1% de cada tipo, muy importante, cada tipo de rociador instalado con un mínimo de 4 rociadores. Cuando uno de ellos no pase la prueba, se cambiará todo el conjunto instalado. Muy importante. Sistema de columnas y mangueras. También otra parte muy importante de la plomería es que sistema de columnas y mangueras, prueba hidrostática cada 5 años, prueba de flujo cada 5 años, ¿no? Es muy importante hacer este tipo de pruebas porque las columnas y mangueras también pueden sufrir diferentes tipos de daños que a la larga pueden causar bastantes problemas. Inspecciones, prueba o mantenimiento. Aquí se habla de la conexión de las mangueras, las tuberías trimestrales, mangueras trimestral cada 5 años, buquillas y lanza trimestral, soporte de manguera anual, y más o menos puse al lado de que de cada tipo de inspección o cada parte que se debe inspeccionar, más o menos los daños comunes que se ven o que encontré
en cada parte que se evalúa o se inspecciona. Bombas de incendio. Bomba de incendio. Obviamente, para ampliar un poco la información, porque hablar de bombas de incendio, digamos, a una persona que no tiene conocimiento de este tema o que no está empapado en el tema, quizás no vaya a entender o no entienda el mismo significado de qué es una bomba de incendio o de una bomba contra incendio. Se entiende por equipo de bomba de incendio a la que provee el flujo y presión para la protección privada de incendio y su instalación de succión, impulsión y válvulas, elementos auxiliares correspondientes. En sí, resumido un poco más fácil, la bomba en sí es la que aporta el fluido de agua y suficiente presión para tratar de sofocar lo que es algún incendio o un conato de incendio, ¿no? Algo que se me quedaba en sí, cómo se instala y todas esas cosas se ven en la norma NFPA 20, que quizá algún compañero mío la va a ampliar. Bomba de incendio, inspección de equipo de incendio, se debe hacer una inspección visual semanal y ¿qué se debe verificar en sí? Las condiciones de instalada de la bomba, las condiciones de sistema de bombas, condiciones de sistema eléctrico y condiciones de sistema de máquina diésel. Entonces, en sí, para no alargar tanto la charla, yo utilicé o puse al lado de cada condición que se debe verificar, en sí qué se debe verificar en cada departamento, cada condición que se va a buscar, ¿no? La bomba de incendio, se deben hacer pruebas del equipo, que ya sean semanales y anuales. Por último, hablaremos del tanque de almacenamiento. Tanque de almacenamiento de agua, inspección de tanque de agua. Se debe inspeccionar lo que son los tanques con alarma supervisada de nivel de agua. Se deben hacer una inspección trimestral. Los tanques sin alarma supervisada, inspección mensual. Y obviamente verificar diariamente el sistema de calefacción, cosa que no aplica, pienso yo, no sé, en nuestro país, ya que en Panamá la parte más fría quizás sea en Boquete o Volcán y jamás va a llegar a una temperatura de congelación. Las inspecciones del tanque de almacenamiento de agua son, ya se deben hacer interiores, se deben hacer inspecciones interiores e inspección exterior, ¿no? Tanque de acero sin protección, tanque con protección cada 5 años, los tanques en los tanques que tengan señal de picadura, corrosión, se deben hacer otras pruebas y en los exteriores se debe mantener libremente el almacenamiento de combustible, basura, escombros en su proximidad, ¿no? Y verificar medidores de temperatura baja y alta cada 5 años. Y bueno, en sí un resumen de los elementos que yo investigué de mi norma. Obviamente hay otros elementos como lo son los extintores y otros, que bueno, que para ser un poco más resumida, me centré sobre los sistemas o las partes que en sí la plomería es mucho más fuerte o lo que estamos más empapados en el tema. Así que sin más, profesor, muchas gracias. Espero que no haya sido extenso. Quizás me pasé unos minutitos de más, pero en sí la charla debe estar dentro de los 10 minutos. Muchas gracias y espero sus preguntas, profesor.